Quería recordarlo a Federico García Lorca porque los españoles recuerdan todos los junios justamente a su poeta, ¿no?, granadino, y es más, tienen un homenaje que se llama el 5 a las 5, el 5 de junio a las 5 de la tarde en Granada hacen un homenaje que en este caso este año se hizo de manera virtual y subieron videos, charlas, como fue este año acá, por ejemplo, la Feria del Libro, que fue virtual. Bueno, quería comentarles... Yo no tuve ni registro de la Feria del Libro este año. Yo tampoco, vos sabés que yo me enteré cuando terminó, por decirlo así, porque ni siquiera sabía que se había hecho de manera virtual, y bueno, fue como un raconto de conferencias, charlas, videos, que fueron de otras ferias del libro. Por lo menos eso es lo que yo vi. Hubo una agenda, hubo venta también de libros, por ejemplo, las bibliotecas pudieron hacer sus compras, todo de manera virtual. Así que bueno, en este caso también con Federico García Lorca. Y tenemos el Día del Escritor hoy. Exactamente, claro. Sí. Quiero mandarle un saludo grande a Di Bernardo. Alfredo Di Bernardo, amigo de la casa, que ha venido un par de veces a charlar con nosotros. Porque justamente, bueno, este saludo que va para Alfredo Di Bernardo va para todos los escritores y especialmente para los escritores santafesinos. Pero muy bien, sí. Así que, de última... Un saludo a todos. Si me das un espacio después, voy a leer un par de frases que me mandó Alfredo Di Bernardo para compartir por el Día del Escritor. Así que empezá con lo tuyo, dale. Bueno, recordarles que nació en un pueblo de Granada, Fuente Vaqueros, un 5 de junio de 1898 y murió un 18 de agosto de 1936. Yo lo que quería era comentar la teoría del duende de 1933, pero recordarles también algunos datos en relación con su biografía que tienen que ver también con la gripe española, que él también tuvo que transitar como una suerte de pandemia. Pero antes de hablar de la gripe, quería comentarles que su padre fue un hacendado, o sea que él era de una familia bien posicionada, acomodada. Su madre era maestra y fue la que le inculcó ese amor por las letras. Sabemos que Federico García Lorca fue un artista íntegro, no únicamente un artista de la palabra, también se interesó por la música, por el teatro, fue dramaturgo, fue dibujante también, o sea que fue parte de la movida intelectual de comienzos del siglo XX en España. Es en 1909 cuando la familia se traslada a la ciudad de Granada y es ahí donde él va a cursar sus estudios universitarios en la Universidad de Granada en Filosofía y Letras y Derecho. ¿Te acordás que habíamos hablado de Pirandello la semana pasada? Se ve que era lo que estudiaban, los que les interesaba la palabra, también estudiaban Derecho, en 1915. Pero como él tenía un grupo, una suerte de tertulia, en Rinconcillo se llamaba, algunos de sus amigos se trasladaron a Madrid, y entonces él quiso ir a Madrid para continuar sus estudios allí, cosa que va a ser en 1918, que es la época de la gripe española, que fue una gripe gravísima, que se llamó española no porque haya surgido en España, sino porque como en España no había participado en la guerra, entonces daba las cifras oficiales de la cantidad de muertos que tenían, que habían sido muchos. Fue una gripe que tuvo sus 3 brotes, 2 en 1918, uno fue entre mayo y junio, en la primavera española, otro fue, ahí no le dieron mucha importancia, hasta que se dieron cuenta de que, bueno, las muertes eran más de lo normal. Luego hubo un segundo brote en lo que fue el otoño de 1918. Bueno, ahí ya se toman las mismas medidas que se tomaron acá en la Argentina, el aislamiento, la desinfección, pero principalmente pasó por esto de no aglutinarse. Además, pensemos en lo que era la población española, que llegó más que nada a la población más pobre a enfermarse. Y es en este caso justamente que la familia de Federico García Lorca, su padre, colaboró, porque fue un pedido del gobierno de Granada, que aquellas familias más pudientes colaboraran donando dinero para la compra de medicinas y alimentos para esta gente que estaba enferma. Y el padre donó una suerte de 2.000 pesetas en su momento, que fue algo así como un sueldo de un médico por 2 años en aquel entonces.
obviamente que sabemos que la gripe estuvo en todo el país, pero en el caso de Federico yo supongo que estando en Madrid, bueno, él pudo haber estado un poco más protegido desde el punto de vista de que él estaba en una residencia de estudiantes, tal vez no estaba tan cerca de donde estaban los picos de contagio. Y hubo un tercer brote a comienzos de 1919, en que fue el invierno, que fue realmente, cuanto más frío hacía, era peor, que también, digamos, podríamos decir que fue como un año de pandemia, porque también hubo en otros países, por lo que estuve leyendo, surgió en Estados Unidos la gripe, que luego se llamó gripe española. Y a España le llevó 2 años. Recién en 1920 pudieron llegar a los índices de mortalidad que tenían en 1915. O sea que si comparamos, bueno, no fue tan fácil transitar esa situación, que fue una época que le tocó también vivir a Federico García Lorca. Y es en 1920 cuando él vuelve, hace un viaje a Granada, a su ciudad, más allá de que él estuvo unos 10 años en Madrid, en la residencia de estudiantes, donde él desarrolló toda su parte de su muy buena producción, no solo en las letras, sino también en el teatro, en la música, en el dibujo. Él vuelve a Granada y conoce a Manuel de Falla, que se había trasladado a Granada, y es ahí donde mantiene un contacto que podemos decir fue como su maestro también, porque le permitió conocer y enamorarse de ese folclore popular y difundir también el cante jondo, todo lo que hace a la poesía flamenca, que es tan propio también de Manuel de Falla y de la poesía de García Lorca. Y bueno, quería comentarles entonces un fragmentito de la teoría del duende, que es una suerte de, podríamos decir, teoría de la creación estética, como habíamos hablado en otros momentos en relación con las teorías estéticas, y te lo quería leerte un fragmentito. La teoría del duende, generada por el propio García Lorca. Sí, es una conferencia que él dio en Buenos Aires. Cuando él viajó a Buenos Aires, la dio por primera vez aquí en nuestro país, y luego la da por segunda vez en La Habana, o sea que fue en este contexto argentino. Y dice: en toda Andalucía la gente habla del duende. Todo lo que tiene sonidos negros tiene duende. Estos sonidos negros son el misterio, las raíces que se clavan en el limo de todo lo que conocemos e ignoramos, pero de donde nos llega lo que es sustancial en el arte. Ángel y musa vienen de afuera, en cambio el duende hay que despertarlo en la sangre. Hace una comparación entre la musa, el ángel, que son importantes, pero dice que el duende está en la sangre. Los grandes artistas del sur de España, gitanos o flamencos, ya canten, ya bailen, ya toquen, saben que no es posible ninguna emoción sin la llegada del duende. Todas las artes son capaces de duende, pero donde encuentra más campo, como es natural, es en la música, la danza y en la poesía hablada, ya que éstas necesitan un cuerpo vivo que las interprete. Y les traje un poema recitado. El poeta pide a su amor que lo escriba para que lo escuchen, para darle cierre a esto que decimos del duende en la poesía. Another lover, another one, another you, it's gotta be. Amor de mis entrañas, viva muerte. En vano espero tu palabra escrita y pienso con la flor que se marchita, que si vivo sin mí, quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte,